Esperemos que el aprendizaje de los usuarios, por un lado, y las posiciones de una organización como ADICAE u otras de defensa de los consumidores, logremos parar esta locura que podría conducir de nuevo al endeudamiento. Un endeudamiento menor, el crédito más grande son las hipotecas, y efectivamente eso causó un desastre, pero esto poco a poco podría acabar causando otro desastre, por las mismas circunstancias. El afán de las entidades financieras de ganar dinero, y además sin freno, porque ganar ya ganan, han salido todos los resultados, y claro, la sana competitividad entre ellas no está en liar a los consumidores de tal manera que acabemos en una nueva crisis. Sería la transparencia, la prevención, la resolución de los casos fácil, la resolución extrajudicial, que no se tenga que ir al juzgado, y menos con este tipo de créditos, que se puedan resolver con procedimientos extrajudiciales. Ahí falta legislación para hacer una cosa coercitiva. Falta también una nueva cultura que faltaba ya antes, de las entidades con sus clientes. No somos, digamos, los clientes de las entidades financieras, somos ciudadanos, somos consumidores responsables, y esto hay que metérselo en la cabeza a las grandes entidades y a las pequeñas. Sí, yo quiero preguntarle, no sé si como ahora, evidentemente, las entidades financieras, salvo de bancos, el tema de las hipotecas ya no les sale tan rentable, como hay tanto negocio, a lo mejor están precisamente dirigiendo su negocio a estos créditos rápidos, donde a lo mejor la gente no está tan prevenida, no mira tanto la letra pequeña. ¿Qué letra pequeña tenemos que mirar? Bueno, hay muchos, incluso en la web, hay que decir a las personas que utilicen estos créditos, precisamente utilizando la web, porque así se ofrecen instantáneamente a través de la web, a través del teléfono. En la web mismo hay muchos consejos. Estos días estaba repasando, y consejos interesantes. Siempre es plantearse la necesidad bien y, creo que lo decía antes, plantear y sus posibilidades sin engañarse. Dice, va, por 200 euros. No despreciar eso. Eso sería lo mejor, la primera cuestión. Pero luego, a continuación, creo que os daremos algunas observaciones que se han hecho en los estudios que hemos realizado, cómo mirar los gastos, por ejemplo, qué gastos tienen, no solo el propio crédito. Dice, un crédito de 400 euros y cojo un seguro que me cuesta 57 euros. Pues fijaos que ya ha cambiado completamente, sale ahí un tipo de interés completamente desproporcionado solo con eso, dada la cantidad. Mirar bien los gastos, mirarlos también, el reembolso anticipado, porque puedes necesitar el reembolso anticipado porque te interesa. Dice, tenía esta necesidad hoy, pero la semana que viene cobro y lo devuelvo, ver si hay penalización o no, porque no vas a pagar un tipo de interés completamente abusivo, tenías una necesidad. Mirar eso en cuanto positivo, mirar si vas a hacer un viaje y te va a costar 3 años pagarlo, te lo tienes que pensar un poquitín más. Lo mismo que decíamos para los coches, si te vas a comprar un coche que vas a pagar en 10 años, cuando el coche a los 3 años ya no tiene prácticamente valor, tiene un valor muy pequeño, te estás equivocando en la forma de financiarte. Por ejemplo, primero esos consejos positivos de ser un buen consumidor, pero luego mirar la publicidad. La publicidad tiene engaños, dice, al instante, y además no miramos nada falso. Tienen unos procedimientos, la tecnología hoy tiene los big data, etcétera, tienen instantáneamente el operador que te está diciendo está en un ordenador y seguramente sabe casi tu vida y milagros, financiera por lo menos, seguramente además otras, o sea, porque operan con grandes bases de datos a las que tienen acceso.
Sí, me están diciendo, a ver, os daremos los papeles con consejos sobre la publicidad, las malas prácticas de comercialización, no se facilita oferta vinculante, por ejemplo, en el crédito al consumo, que es obligatoria, en este otro no la hay todavía, en el no financiero, pero como hemos visto esta mañana en la ponencia del magistrado, es extensible todas las condiciones del crédito al consumo que está regulado, serían extensibles a todo el crédito y, por tanto, esta proliferación de entidades que oficialmente no están sometidas a determinadas leyes, eso hay que cambiarlo porque lo están sometidas, pero claro, si para someterlas hay que ir al juzgado, bueno, ahí estará ADICAE y las asociaciones de consumidores intentando imponérselo, es decir, que será un medio de defensa. No se informa sobre el derecho de desistir, que tendría que existir, que no sea que hoy tienes una necesidad, vas a pedir un crédito, que puedas desistir los plazos habituales son 10 días, 15 días en el crédito al consumo, que uno pueda desistir, decir, no, lo deshago, fuera, devuelvo lo que... es decir, varios derechos os los daremos ya que nos apremian. Más cuestiones... En el estudio están todas y no os daremos los estudios, sino las notas que ha preparado. No sé si hablan de datos, sobre todo de cara a las Navidades, mucha gente como que está premiada, que parece ser que estas Navidades sí va a haber más interés en consumir. No sé si la recomendación es que no se fíen de cualquier persona que le vaya a prestar dinero, si es un banco, si es Carrefour, sí, o miren la letra pequeña. ¿Cuáles son las recomendaciones más humanas? Sí. Bueno, nosotros decimos no al consumismo irresponsable, sea de entidades solventes de consumo o entidades financieras solventes y legítimas, legales, no al consumismo, eso lo primero, y efectivamente no es ajeno este seminario a las Navidades que producen por sí mismas un consumo, una elevación del consumo, que nadie está en contra de que la gente, todo lo contrario, celebremos las Navidades a pesar de las circunstancias que se dan en estos momentos en Europa o en el mundo tan dramáticas de algunas cosas. Pero podemos celebrar las Navidades con un consumo, elevando el consumo, pero en cuanto a entidades, yo creo que las Navidades serían una perentoriedad más de estas que hablábamos, de algo que las personas que no tengan para celebrar las Navidades con sus personas más allegadas digan, voy a coger 500 euros, voy a coger 800 euros, se lo piensen previamente. Eso está clarísimo, que en este seminario y ADICAE seguirá insistiendo, previniendo o busquen otras formas de consumo responsable viviendo bien, que ese sería nuestro lema. El consumo responsable no es para vivir mal, es decir, no puedo tener créditos, no puedo, sino una conducta de consumidor responsable que cuando tiene necesidades las calibra, las calcula, pero bien. Claro, es decir, si vienen las Navidades, no tengo para comprar nada para mis hijos, ¿eso te tiene que ofuscar y meterte en un problema? No, diríamos que no se ofusquen y que pregunten. Precisamente todo este proyecto de ADICAE está para que vengan a las asociaciones de consumidores, aunque sea por una cosa pequeña, porque les diremos, a ver, ¿cuál es tu situación? En paro, no tengo subsidio, tal, a ver, ¿en cuánto te vas a meter? En 200, mira, si no lo pagas en 30 días, puede pasarte esto. No, que voy a recibir dinero. ¿Qué garantía tienes? Es decir, el consumo responsable yo creo que sería la mejor cosa para la economía, como he dicho antes, para las personas y las familias y para celebrar las Navidades sin consecuencias desastrosas. ¿Ese crédito rápido ustedes no lo recomiendan o sí que lo recomiendan, pero que se lea la letra pequeña? No estamos contra el crédito rápido, y menos en una situación económica como esta, en absoluto, nunca. Y además yo diría que ADICAE nunca ha estado contra los productos financieros en su momento. Para las personas, las preferentes para algunas personas hubieran podido ser buenas o podían jugar a eso. O los créditos rápidos, es más, son un instrumento, por eso triunfan, pero
con responsabilidad de las empresas. Las empresas pueden ganar dinero, lo que no pueden es abusar de las personas, abusarse de su falta de información, de una normativa muy laxa, etcétera. Por tanto, no estamos en contra, por supuesto, de usureros, entidades que abusan, etcétera. En general, en principio, ADICAE velará y esperamos que el Gobierno también, la ECOSAN y otros instrumentos velen para que no haya por ahí chiringuitos ilegales, ¿eh? Es decir, eso se tiene que vigilar, pero también el consumidor. Pero no sería el gran peligro decir, todo es ilegal. No, pueden ser legales, pero legales que meten en unos problemas tremendos. Bueno, hemos visto recientemente en algunos medios de comunicación a los usureros defenderse de ser buenos y de tener una empresa en la que, claro, luego tienen 7 juicios o 23 juicios. Eso son una minoría, como he dicho antes. Defenderse de que eran buenos. Muchísimas gracias. Sí, porque os invitamos, bueno, no podréis seguramente, pero os invitamos, y si no, si os vais a la redacción, si quisierais el guía, tendréis el programa, alguna... no sé si... o en alguno de estos papeles. Venga.
Sobre el mercado del crédito en España, mito y realidad. Vamos a tener, según me dicen los organizadores, que abreviar un poco, ya que para recuperar el tiempo perdido, y por tanto le he pedido a los dos catedráticos que hablarán. En el extremo izquierdo, Pascual Martínez Espín, que es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y que antes, ha ejercido, de todas formas tiene otras experiencias, ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, con lo cual, además de la cuestión jurídica teórica, ha tenido práctica interpretativa y en la actualidad está trabajando con un bufete jurídico que defiende a bancos. Antes ha hecho algo similar con consumidores. Y, en segundo lugar, más próximo a la izquierda, José Antonio Gonzalo Angulo, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alcalá de Henares. Especialmente es miembro de la Autoridad Bancaria Europea, es decir, del supervisor inicial, que, como saben, luego hubo peripecias para el conjunto de la Unión Europea, luego, como consecuencia de los ajustes necesarios en el euro, se nombró otra autoridad similar, no con competencias tan jurídicas, tan interpretativas, sino más bien de supervisión práctica bajo el paraguas del Banco Central Europeo. El tema, a diferencia de los que hemos estado planteando hasta ahora, la visión de los consumidores, como lo ha hecho el presidente y el secretario general de ADICAE, la administrativa, la responsable de consumo, la jurídica, que ha abundado, nosotros vamos a iniciar una perspectiva más económica, no solo económica, porque, como hemos señalado, Pascual Martínez Espín hablará de interpretaciones jurídicas, pero el tema básico es ya pasar al ámbito de análisis del mercado. El mercado es, sobre todo, valorizador, atribuye valores a los productos de los que nos han hablado y de los que luego versan los estudios que se presentarán posteriormente. Y en esa función de atribuir valores lo hace para mediar, ajustar la oferta y la demanda. Eso es al menos la función teórica, lo mismo que la función teórica que se atribuye al sistema financiero, de cuyos agentes estamos hablando aquí, y ahora vamos a hablar de mercados, es intermediar entre los flujos de ahorro y de inversión. Lamentablemente, estas funciones son limitadas, tanto la del Estado como la del sistema financiero en su intermediación. Lógicamente, la del mercado, afectado por el Estado, es una institución básica tan importante en las economías actuales como la del Estado, pero si nos referimos a los indicadores de la valoración que hacen entre la oferta y la demanda, sean los indicadores de precios, los precios del crédito, ya se han señalado condiciones abusivas, condiciones de TAEs, de tasas anuales equivalentes, del 2.000 y pico por ciento, pero incluso en las nuevas modalidades de crédito rápido. Pero en las tradicionales, pues tenemos tasas en España que casi duplican las tasas de crédito al consumo, la media de la Unión Europea, lo cual refleja anomalías en el mercado. Es decir, que ese aspecto del mercado, la realidad del mercado, es muy distinta al de los mitos acerca del mercado. Es decir, los mitos de la eficiencia, de la inclusividad, del carácter
de transparencia, etcétera. Lo que estamos viendo, al contrario, es que hay exclusiones importantes, hay faltas de transparencia, hay abusos del poder de mercado y eso, sobre todo, es por fallos o bien en la regulación o en la supervisión, lo que hemos estado viendo ahora. Le pido, por tanto, además de brevedad y concreción a cada uno de los participantes, que si nos centren también en aquello que el mercado no incluye, porque, por ejemplo, hay créditos, hay flujos de ahorro que, como decía el presidente de ADICAE, pues en buena parte afectan a los mayores que financian a los hijos o a veces a los nietos, haciendo de esa generación perdida. Y eso no está contado por el mercado. Son flujos reales que están ahí, pero no los intermedia el mercado. Por tanto, para centrar el tema en el mercado mito y realidad, sí, además de la perspectiva de cada uno, nos señala qué excluye de los flujos de ahorro y de inversión, qué se excluye de ese mercado, lograremos mejor nuestra función. Pues muchas gracias. Tiene la palabra Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien, buenos días. Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias a ADICAE por invitarme esta mañana para estar con ustedes, para contarles un poco la experiencia que desde la Universidad de Castilla-La Mancha y desde, en concreto desde el Centro de Estudios de Consumo hemos tenido... Ahora, no. Ahora, a ver, pásame ese. Muchas gracias, Antonio. Bien, retomo. Les decía, agradecer, por supuesto, al moderador la presentación que hizo, agradecer a ADICAE la amabilidad que tuvo para invitarme para estar esta mañana con ustedes y, como decía, mi intención, el objetivo de mi ponencia breve es esbozarle algunas ideas, algunas cuestiones que plantean los créditos rápidos versus el crédito tradicional. Por supuesto, la presentación la tendrán ustedes a su disposición, si lo desean. Bueno, cuando me enfrenté con estos temas por vez primera, allá por el año 2010, pues me di cuenta lo que pone la máxima de la diapositiva, y es que no es oro todo lo que reluce. Efectivamente, asistimos a un conflicto entre créditos tradicionales o préstamos hipotecarios tradicionales y otro tipo de créditos que han surgido con ocasión de la crisis, a partir del año 2009 básicamente, que nos ofrecen dinero de forma rápida y sin hacer preguntas. Ese es un ejemplo de publicidad sobre la que ya nos han ilustrado anteriormente en la mesa anterior, donde una de las empresas que se dedica a este sector pues ofrece crédito sin garantías, sin avales, sin apenas requisitos, sin comisiones, donde el consumidor pues puede hacer frente a gastos imprevistos o a situaciones difíciles, eligiendo el importe, eligiendo la cuota, eligiendo el plazo y eligiendo muchas cosas, quizás menos las que son importantes, como el interés a que va a pagar, tanto el interés remuneratorio como el interés de demora, etcétera. Efectivamente, los microcréditos, los créditos rápidos, es una palabra que se utiliza muchísimo en Internet. Basta teclear estas palabras en el buscador para ver cómo aparecen muchísimas páginas que nos ofrecen créditos, microcréditos, de todos los tipos, de todas las nomenclaturas, y presentan algunas ventajas. Es dinero rápido, en apenas 24 horas puedes tener alguna liquidez en tu cuenta bancaria. Es de fácil amortización en el sentido de que hay que devolverlo rápidamente también, con lo cual hay que tener cierta previsión de ingresos para poder afrontar la devolución de estos préstamos. Ofrece una gran variedad de microcréditos para todas las posibilidades y después les ilustraré sobre alguna otra que va surgiendo. No hay avales, no se requiere ni siquiera nómina, no se requiere, bueno, una serie de documentación que, como sabemos, gastos de gestión en principio, aunque ahora veremos en qué se traduce eso,
Digo que diferencia este tipo de créditos o de préstamos respecto al préstamo tradicional, ya sea préstamo personal o préstamo hipotecario que ofrecen los bancos. Junto a esas ventajas, que son las que, por supuesto, nos hacen ver estas empresas, pues también tenemos desventajas, lógicamente. Los tipos de interés suelen ser bastante altos, ahora veremos algunos ejemplos. Las cuantías no suelen ser muy elevadas, en función de que sea la primera vez que se pide o de que sean veces sucesivas, pues puede ir aumentando esta posibilidad y pues la devolución es en muy escaso tiempo. Se hablan, ahora veremos algún ejemplo, de 15 días o de 30 días para poder devolver estos microcréditos o créditos rápidos. Claro, de toda esta publicidad y de todo este bombardeo de pide usted crédito, necesita crédito, pida usted, pues a mí me plantean algunas dudas legales. En primer lugar, si el consumidor conoce lo que está firmando, si conoce las condiciones generales del contrato de préstamo que está celebrando, si conoce cuánto va a pagar por él y en qué plazos, y como uno es jurista, no necesariamente se pregunta qué normativa rige esta selva, decía yo en algún artículo mío, qué normativa antes. Raquel nos ha expuesto perfectamente un poco el mare magnum normativo, hablaba ella, si son válidos dichos contratos, si pueden ser anulables, también se ha hablado aquí de la eficacia de los contratos, por los compañeros que me han precedido en la palabra, y donde yo incidiré, dado los tipos de interés que cobran estas empresas, es si estos intereses son usurarios o si son abusivos y qué consecuencias tiene la declaración de una o de otra posibilidad. Esas son las cuestiones que se me plantean. Hombre, todos sabemos más o menos lo que es un crédito rápido, un crédito express, un microcrédito, y sabemos que lo ofrecen generalmente empresas que no son entidades financieras, por tanto, que no están sujetas a controles del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en muchos casos sin las garantías necesarias respecto del consumidor, y en otros muchos con incumplimiento de toda la normativa que les es de aplicación. La semana pasada tenía la oportunidad de impartir un curso aquí en la Comunidad de Madrid, en la Dirección General de Consumo, y me hablaban que estaban preparando pues un estudio, un trabajo sobre el incumplimiento de la normativa por parte de estas empresas, de estas entidades. Pues espero que lo publiquen, porque van a alucinar. Es decir, el incumplimiento es absoluto. Más de un 75% de las empresas incumplen toda la normativa en materia de información precontractual, en materia de información sobre derecho de desistimiento, en materia de plazos, en materia de todo. Basta un estudio de la comparativa para darse una idea de lo que suponen los microcréditos o créditos rápidos. Yo les pongo ahí alguno en pantalla, después podrán ojearlos con más detalle, donde el primer crédito ofrece la cantidad de 50 a 300 euros, si es la primera vez, y hasta 700 en otras ocasiones, con un plazo de devolución de 30 días o de 45 días, y donde la TAE, y nuestros compañeros económicos de la mesa nos ilustrarán posteriormente, pues ronda el 1.309%. No, pero no se asusten si esta no es la peor. Ahí tienen otra del 2.333, otra del 3.752. Y les voy poniendo ejemplos concretos para que lo puedan apreciar. Por ejemplo, en la última de ellas, si solicitas 500 euros a devolver en 30 días, esto es ya, pues los intereses suponen 155. Y ya no me preocupan tanto los intereses ordinarios o remuneratorios, sino los moratorios. Después les pondré algún ejemplo real, extraído de un foro de Internet, donde podrán ver cómo se duplican las cantidades. Y no estoy exagerando, es duplicidad de cantidades. Ante este espectro nos planteamos qué normativa le es de aplicación. Y aquí la normativa va a variar en función de que estemos ante un contrato a distancia, es decir, celebrados por Internet, a través de una página web, celebrados por teléfono, etcétera, o de que se trate de un contrato en establecimiento físico. La mayor parte de ellos, así lo titulaba yo en un artículo, son préstamos.com, es decir, préstamos a distancia, utilizando técnicas exclusivas de comunicación a distancia y de comercialización a distancia, y por tanto en estos contratos a distancia pues se aplica, en primer lugar,
y por no reiterar mucho, la Ley de Servicios Financieros a Distancia de los Consumidores, la Ley 22/2007, por supuesto la Ley de Comercio Electrónico, la Ley 34/2002, y en otra medida la normativa especial de estos servicios, cuando la hay, que no en muchos casos la hay, aparte de las leyes generales de protección de consumidores, la Ley de Consumidores y Usuarios del año 2007, más las condiciones específicas o condiciones particulares del contrato. Eso si hablamos de regulación a distancia o de contratos a distancia, como ya digo, son la mayor parte de ellos. Si hablamos de contratos celebrados en establecimientos físicos, pues lógicamente se aplicaría la Ley de Condiciones Generales del 98, que se ha mencionado anteriormente, la Ley de Crédito al Consumo, con la excepción que planteaba ella para los minicréditos, es decir, con cantidades inferiores a 200 euros, la Ley del Comercio Minorista y, por supuesto, la Ley de Consumidores. Este sería un poco el ámbito de actuación. Especial incidencia tiene la Ley de Crédito al Consumo. Como les decía, esta ley, en su ámbito de exclusión, excluye, valga la redundancia, los contratos de importe total inferior a 200 euros. Ahí tenemos una bolsa de mini préstamos o de mini créditos que van a quedar fuera del ámbito de la Ley de Crédito al Consumo, con lo que ello supone, es decir, no habrá pues las garantías que pretende esta ley proporcionar a los consumidores. Pues, por ejemplo, esta Ley de Crédito al Consumo, que no voy a desarrollar porque no tenemos tiempo, pero prevé, por ejemplo, la existencia de oferta vinculante que se debe entregar al consumidor con carácter previo a la contratación del préstamo, de modo similar a como se exige para otro tipo de productos bancarios. Estoy pensando, por ejemplo, en las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. Ustedes conocen que hay muchísima litigiosidad en materia de cláusulas suelo y uno de los conflictos que se plantea es si esa cláusula suelo se ha incluido, es decir, ha pasado el control de inclusión que exige la orden ministerial, por ejemplo, de 5 de mayo del 94 y posteriormente la del 2011, en la medida en que exista una oferta vinculante que informe al consumidor de las condiciones básicas del préstamo que va a suscribir, del préstamo hipotecario. Pues bien, de forma similar, en materia de crédito al consumo, la ley del 2011 exige oferta vinculante para que el consumidor sepa, al menos, las condiciones esenciales de los que está contratando. Claro, si la propia ley excluye de su ámbito de aplicación los contratos de cuantía inferior a 200 euros, ese reducto de contratos quedaría fuera de la Ley de Crédito al Consumo. Pero no solo eso, es que en materia de crédito al consumo se reconoce también un derecho de desistimiento, de forma similar a como establece la ley de consumidores, ¿vale?, para ciertos contratos, ciertamente, es decir, para contratos a distancia, como es la mayor parte de estos contratos, y establece un derecho de desistimiento por parte del consumidor en el plazo de 14 días naturales, ¿vale?, desde la celebración del contrato o desde la entrega del bien, según se trate de prestación de servicios o entrega de bienes. Como saben ustedes, este plazo se ha aumentado desde los 7 días que establecía la Ley de Consumidores originariamente a los 14 naturales que prevé la reforma de la Ley 3/2014. ¿En qué más afecta la Ley de Crédito al Consumo? Pues afecta en una cuestión que también se ha contado esta mañana. No puede ser. Llevo 10 minutos. Vale. Digo, un par de minutos. Afecta a muchas cosas también, como por ejemplo, una cosa que se ha contado esta mañana de la posibilidad de limitar los intereses moratorios aplicando el artículo 20 de la Ley de Crédito al Consumo, que establece que no podrán ser superiores a 2 veces el interés legal del dinero. Por supuesto, en los contratos sometidos a la Ley de Crédito al Consumo hay que mencionar la tasa anual equivalente. Y donde radica la mayor problemática de estos créditos rápidos es en el coste del préstamo. Yo les he pegado ahí 2 quejas de foros donde, para que vean un ejemplo, ante un mini préstamo de 300 euros a devolver en un mes, lo que eran los intereses remuneratorios iniciales, que eran 90 euros, se convierten en un caso de demora en el pago, una demora tampoco excesiva, 15 días, se convierten en 850 euros. Fíjense de lo que estamos hablando. Ese es un ejemplo. Y el segundo ejemplo es que una empresa que ofrece microcréditos, por ejemplo, por importe de 1.500 euros a pagar en 12 meses, ofrecen unos TAEs del siguiente tenor.
Para préstamos a 3 meses, el TAE oscila entre 2.230% al 494, o a 6 meses entre 214 y 885, o otras cantidades superiores. Yo no sé cómo llaman ustedes a esto, pero yo ya me he pronunciado. Y con lo cual, la pregunta esa es retórica. ¿Son usurarios? Bien, para terminar, me quedaría por preguntarnos, desde el punto de vista jurídico, que es de lo poco que uno sabe, si estos intereses son usurarios y, en concreto, cómo podríamos combatirlos. Básicamente a través de 2 vías. Una, a través de la mencionada anteriormente Ley de Represión de la Usura o Ley Azcárate de 1908, cuyo artículo 1 nos define lo que entiende por interés usurario, interés desproporcionado, dada la situación angustiosa del consumidor, etcétera, que sería una vía que hasta ahora no estaban utilizando nuestros tribunales, de concreto nuestro Tribunal Supremo, por ejemplo, sentaba la doctrina, con anterioridad digo, de que el interés moratorio no era un verdadero interés y que por tanto no cabía aplicarle la ley de represión de la usura, con lo cual no le aplicaban esa ley, no se consideraban usurarios. Piensen los porcentajes que hemos dicho, 2.200, vamos, una cosa de andar por casa. Luego, por tanto, el Supremo no aplicaba, pero afortunadamente ha cambiado la doctrina y a partir del año 2014, con alguna sentencia que yo les citaré en la presentación, entiende que es de aplicación la ley de represión de la usura. ¿Con qué consecuencia? Pues la nulidad del contrato de préstamo. Es decir, que un contrato sea usurario significa que el contrato de préstamo es nulo y, por tanto, que hay que proceder a la devolución de prestaciones. Devolución de prestaciones que, en principio, puede ser un alivio para el consumidor, pero que cuando le digan que tiene que devolver el importe del préstamo que recibió y no pueda, ello llevará aparejada lo que lamentablemente